Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título ya lo dice todo: insólita prohibición, la decisión que sacude a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo de Turquía, sino a nivel internacional, se ven envueltas en una situación que nadie esperaba. Si eres fan de la pareja, o simplemente te interesa el mundo del espectáculo turco, prepárate, porque esto tiene miga. Y antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, un recordatorio rápido para aquellos que son nuevos por aquí: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y les aseguro que no se querrán perder ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle a esa campanita para que les salten las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a lo que nos trae hoy. La noticia ha explotado como una bomba en los medios y en las redes sociales. Se rumorea, y parece que con bastante fundamento, que se ha impuesto una prohibición de lo más peculiar y restrictiva a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no estamos hablando de una prohibición de salir juntos, ni de aparecer en público, cosas que ya hemos visto en el mundo del espectáculo. Hablamos de algo que va mucho más allá y que, sinceramente, plantea interrogantes sobre los límites de la privacidad y el control en la industria. Según diversas fuentes y filtraciones que circulan por Internet, la prohibición estaría relacionada con sus interacciones en redes sociales. Sí, han oído bien. Parece ser que se les ha impuesto una restricción sobre el tipo de contenido que pueden compartir y la forma en que interactúan públicamente en plataformas como Instagram, Twitter o TikTok. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No es solo una sugerencia o una recomendación, sino una orden, una directriz que, de no cumplirse, podría acarrear consecuencias significativas para sus carreras. ¿Pero qué tipo de contenido exactamente estaría prohibido? Las especulaciones apuntan a varias direcciones. Por un lado, se habla de una posible prohibición de publicar fotos o vídeos juntos que puedan interpretarse como una confirmación pública de su relación amorosa. Recuerden que, aunque han sido vinculados sentimentalmente durante un tiempo y han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, nunca han confirmado oficialmente su relación de una manera explícita. Siempre han mantenido una cierta ambigüedad, quizás estratégicamente. Si esta prohibición es real, explicaría por qué siguen siendo tan cautelosos. Pero la cosa no se queda ahí. Otro aspecto que se menciona es la prohibición de hacer comentarios o dar me gusta a publicaciones del otro que puedan ser interpretadas como una muestra de afecto público. Imaginen la situación: uno publica algo, el otro quiere darle un pequeño guiño de aprobación, un simple corazón o un comentario corto, y no puede. Es como si se les estuviera cortando una vía de comunicación pública muy importante, especialmente considerando lo activo que es el público con ellos. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién o quiénes estarían detrás de esta insólita prohibición? Las teorías son muchas y variadas. Una de las más fuertes apunta a las productoras o a la dirección de las series en las que trabajan o han trabajado conjuntamente. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su química en la serie Sen Kalkam, que tuvo un éxito arrollador. Es posible que las productoras consideren que mantener la ambigüedad sobre su relación es beneficioso para mantener el interés del público en futuros proyectos, o quizás para evitar distracciones o conflictos de intereses si se les relaciona con otros proyectos o parejas. Otra posibilidad es que la prohibición provenga de un acuerdo de confidencialidad más amplio, relacionado con sus carreras individuales. Quizás hay alguna campaña publicitaria importante, o algún proyecto muy delicado en el horizonte, y se busca evitar cualquier tipo de controversia o especulación que pueda desviar la atención. También se ha mencionado la posibilidad de que haya sido una decisión conjunta entre ellos y sus equipos de representación, buscando proteger su imagen y su espacio privado en un mundo tan invasivo como el del espectáculo. Lo que está claro es que, sea cual sea el origen, esta prohibición ha generado un revuelo tremendo. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos entienden que puede ser una estrategia para proteger su privacidad o sus carreras, mientras que otros están frustrados y lo ven como una injusticia, una forma de controlar a figuras públicas que merecen tener la libertad de interactuar como deseen. Las redes sociales se han llenado de debates, teorías conspirativas y mensajes de apoyo tanto para Hande como para Kerem. Si analizamos las interacciones recientes
es de Hande y Kerem en redes, uno puede notar esa cautela de la que hablamos. Sus publicaciones siguen siendo impecables, profesionales y, en muchos casos, individuales. Las fotos juntos son escasas y siempre parecen tener un aire muy medido, casi coreografiado. Los momentos espontáneos que antes podíamos ver, o al menos intuir, ahora parecen haberse desvanecido por completo. ¿Es culpa de la prohibición, o simplemente han madurado y deciden ser más discretos? Es difícil saberlo con certeza. Pero, ¿qué implicaciones reales tiene esto para ellos? A nivel profesional, podría ser un arma de doble filo. Por un lado, como mencionamos, si la ambigüedad genera expectativa, podría ser positivo. Por otro lado, la falta de autenticidad pública puede ser percibida negativamente por algunos seguidores. La conexión con los fans se basa en gran medida en esa sensación de cercanía, de poder ver un atisbo de la persona detrás del personaje. Si se les restringe esa posibilidad, ¿podría eso afectar su conexión con su base de fans más leal? A nivel personal, la situación debe ser bastante tensa. Imaginen tener que pensar 2 veces antes de darle un me gusta a la foto de alguien que les importa, o de compartir una anécdota divertida. La vida de una celebridad ya es lo suficientemente escrutada como para añadirle estas restricciones autoimpuestas o impuestas por terceros. La presión constante y la falta de libertad para expresarse públicamente pueden ser agotadoras. Además, esta noticia pone de relieve un tema recurrente en la industria del entretenimiento, el control sobre la imagen pública de los artistas. ¿Hasta qué punto las productoras, las agencias o incluso el público tienen derecho a dictar cómo deben comportarse las celebridades fuera de sus roles profesionales? Es un debate complejo que toca fibras sensibles sobre la privacidad, la libertad de expresión y la mercantilización de la vida privada. Hemos visto casos similares en el pasado, aunque quizás no con esta especificidad. Artistas que han sido presionados para mantener un aura particular, o para evitar ciertos tipos de asociaciones. Pero una prohibición tan directa sobre las interacciones en redes sociales es, sin duda, algo bastante nuevo y llamativo. Si echamos un vistazo a sus recientes apariciones públicas, aunque no hay grandes gestos públicos de afecto entre ellos, sí que hay miradas, sonrisas cómplices, y una química que sigue intacta. Eso nos hace pensar que a pesar de las posibles restricciones en el mundo digital, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo muy fuerte en la vida real. Y eso es, quizás, lo más importante para sus seguidores más acérrimos. Ahora bien, es crucial recordar que hasta el momento, todo esto se basa en filtraciones y rumores. No hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel, Kerem Bürsin, ni de ninguna de las productoras o agencias involucradas. Y es precisamente esta falta de confirmación lo que alimenta aún más el debate y las especulaciones. En el mundo de la farándula, la línea entre la realidad y la especulación a menudo es muy delgada. Podríamos estar ante una estrategia de relaciones públicas muy bien orquestada para generar expectación. O quizás, como se rumorea, es una medida real y restrictiva que busca controlar la narrativa que rodea a la pareja. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia ha captado la atención de millones y ha puesto el foco sobre un aspecto menos explorado de la vida de las estrellas, las reglas no escritas, y a veces, sí escritas, que rigen su presencia en el universo digital. Nos preguntamos cómo manejarán Hande y Kerem esta situación. Si seguirán con esa cautela que notamos, o si en algún momento decidirán romper el silencio, ya sea para desmentir la noticia o para confirmar sus motivos. Lo que sí sabemos es que sus fans estarán atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario. En resumen, la noticia de una insólita prohibición que afecta las interacciones en redes sociales de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido el mundo del espectáculo. Las especulaciones sobre los motivos y el alcance de esta prohibición son muchas, y abarcan desde la estrategia de las productoras hasta acuerdos de confidencialidad. Lo que queda claro es que esta situación pone de manifiesto las presiones y los controles a los que están sometidos los artistas en la era digital, y cómo estos pueden impactar en su vida personal y profesional. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta noticia que ha dado mucho que hablar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta prohibición es real? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones? Nos encantaría saber su opinión. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios y abramos el debate. Antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta.
Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen esa campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos verlos en el próximo vídeo. Hasta entonces.